Muy buenas tardes, estimados amigos que nos favorecen con su atención. Estamos una vez más en su programa, El Museo de la Bandera y la Cultura, con su anfitrión, el biólogo Luis Felipe Cariño Preciado, que se complace en recibirlos una vez más en este su programa. También tenemos otra vez la presencia, ya casi constante, afortunadamente, del ingeniero Julio César López Uriza, cuyo libro que vemos aquí justamente enfrente en su pantalla, que se llama Iguala, personajes y textos de su historia, nos sirve de hilo conductor para hablar de sucesos en Iguala, sucesos en el estado y también algunos personajes. Hemos decidido hacerle un seguimiento cronológico y entonces estamos revisando las efemérides que tienen algunos de los personajes o sucesos que acontecieron en Iguala. Y en esta ocasión, el ingeniero Julio César López Uriza nos va a presentar algunos personajes de junio. Vamos a comentar sobre ellos. Muchas gracias, ingeniero. Qué bueno que viene. Muchas gracias, Luis, nuevamente. Ya casi soy parte permanente de este programa, cosa Así es, que me satisface. ¿Por qué? Porque este programa tiene un fin, yo diría, además de noble, muy elevado. Fomentar la cultura. Así es. Y la cultura es algo muy amplio y algo que a nadie le debe sobrar. Claro. Más bien a todos nos falta. Sí, así es. Por mucho que hayamos leído, por mucho que hayamos visto o platicado, siempre habrá cosas nuevas que nos puedan ser de utilidad. Sí. Entonces, este libro también tiene ese propósito, más que hacer negocio, que es difícil, sobre todo en medios como el nuestro, pretender hacer negocio de un libro. Entonces, bueno, nos conformamos con recuperar la inversión y un poquito más si se puede, pero nunca el gran negocio. Entonces, lo digo porque a mí me satisface, aunque el dinero siempre es bien recibido, siempre se necesita. Me satisface más escuchar un comentario sincero, no un elogio a la ligera de, oh, ingeniero, qué gran libro, no, un comentario sincero de gente que ha visto algo del libro, porque el libro es muy amplio, ¿verdad? No es libro para una sentada, pero es un libro, como tú ya lo has comentado en otras ocasiones y otros más, y también yo en algunas presentaciones, es un libro tipo enciclopédico. Sí. ¿Verdad? De textos cortos, de muchas imágenes, y en tal forma que alguien que tenga curiosidad, oye, ¿y qué pasó en Iguala? ¿A poco todas las elecciones han sido pacíficas en Iguala, como lo fueron este pasado 7 de junio? Pues no, ha habido elecciones muy violentas donde se perdieron vidas humanas. Sí. Por ejemplo, ¿verdad? Oye, ¿y quién fue el doctor Fortunato Curi? Entonces dice, bueno, pues vamos a ver en la K de Curi, ¿verdad? Porque están en orden alfabético los personajes en función del primer apellido, ¿verdad? Y ahí ya nos enteramos que nació en Iguala en enero 17, creo, de 1919 o 20. Ahí viene el dato exacto. Sí. ¿Verdad? ¿Dónde estudió? ¿Dónde hizo su servicio social? ¿Por qué se le considera un personaje de Iguala? Bueno, entre otras cosas, porque fue el pionero aquí en Iguala, por ejemplo, de esta práctica que se llama meditación trascendental, que fue a aprender a Sudamérica, se fue a vivir allá un año, una cosa así, ¿verdad? Para aprender todo esto, el análisis transaccional, ¿verdad? Él fue muy innovador y las gentes
que fueron sus pacientes o sus amigos o su familia lo saben, ¿verdad? Y también fue el pionero, el primero que trajo a Iguala la terapia celular, por ejemplo. Bueno, nomás con esas tres cosas que acabo de decir, bueno, ya lo hacen un personaje diferente a todos los médicos de Iguala, que ahorita yo creo que ya se cuentan por cientos, Sí, ¿verdad? Pero que no hicieron ninguna de esas tres cosas, o quizá habrán hecho una, pero no las tres. ¿Verdad? claro. Y en tiempos donde aquello era novedad, donde había mucha incertidumbre, había mucha desconfianza, ¿verdad? Y el señor se fue al extranjero a aprender y regresó a ofrecer sus servicios en esos temas, ¿verdad? Es, decía yo, a manera de ejemplo. Entonces, Y era el doctor Curi, pues miembro de una familia de origen libanés. su padre llegó del Líbano, ¿verdad? Y todos fueron como 10 hermanos. Yo creo que fueron más. Los datos de esa familia y de otras familias de inmigrantes están justamente en el libro de Florencio Benítez, del doctor Florencio Benítez, compañero, amigo nuestro del Consejo de la Crónica. Sí. El libro sobre inmigrantes. Así es. De Iguala, ¿no? Así es. Familias ahí que llegaron aquí. familias que llegaron bueno, que sus padres claro. llegaron de por allá, de Palestina, de Siria, del Líbano, ¿verdad? En el caso del señor Curi, que era otro el apellido, los mismos Curi lo dicen, sí. era el Jure. El Jure. Y era de un pueblo, por ahí viene el nombre, muy cercano a Beirut. Ajá. ¿Verdad? Entonces, pues las hambrunas, las guerras, la violencia, todo eso hizo que mucha gente emigrara, como ha sucedido en tantas partes del mundo, en todas las épocas. Pero, ingeniero, los árabes han sido comerciantes tradicionales desde Así hace es, milenios, y los judíos. Así que han sido trotamundos. Así es. Se han es. dedicado al comercio. Pero más los judíos que los árabes. Sí. Creo yo. Aquí tuvimos también una familia, bueno, varias familias de origen árabe o en general, y una familia de origen judío, ¿no? Mira, ahorita Stern, Alberto Stern. Stern, ese es judío, ¿verdad? Sí, su familia judía. Los padres llegaron creo que de Polonia. Sí. Por eso les decían los polacos. Sí. ¿Verdad? Yo conocí al señor y a la señora, don Aaron Stern, sí. que por causas que desconocemos, que sus mismos hijos se preguntan, Alberto, no sé por qué mi papá se decía Antonio en lugar de Aarón. Igual a uno se le hacía más fácil de pronunciar. Pues, probablemente. Porque las gentes igual decían Don Toño, el polaco. Ajá. ¿Verdad? Y yo tuve oportunidad de conocerlo de cerca y él me identificaba a mí porque mi papá era su carpintero de confianza. Entonces, él vendía muebles. Él después vendió zapatos y en México también se dedicaron a la venta de zapatos. Tienen unas zapaterías ahí en 20 de noviembre. En pleno centro. México, en pleno centro, sí. Aquí hacían, vendían muebles, no hacían muebles. Y en aquellos tiempos, estoy hablando de los años 50, sí. Había un sistema de muebles, muy buenos muebles, todavía los vemos por ahí, son muebles para toda la vida. Caray. Eran muebles que venían semiarmados, venían por partes. Sí. Y luego, en aquellos tiempos no había resistol, ni cero clavos, ni cosas de esas, era con algo que se llamaba cola, que había que preparar cada vez que se iba a usar, porque se endurecía y ya no se podía aplicar, ¿verdad? Entonces... Sí, era el colágeno derivado de los huesos de pescado. Sí. Se deshacía. De ahí, por una abreviatura, seguramente le pusieron cola. Sí. Pero era colágeno, efectivamente. Sí. Entonces, con ese pegaban sus muebles, todos sus trabajos, los carpinteros. Sí. Con cola. Y nosotros, mi papá tenía el encargo cada vez que llegaba un camión de muebles Monterrey, sí. de armarlos. Rentaban un espacio de bodega
en ese corredor, en ese portal muy grande que estaba frente a la explanada del lado norte, por donde hay ahí una farmacia y hay unas tiendas de ropa y hay ahora ya hay hasta restaurantes. Todo Sí. eso era un portal de teja, columnas, muros de adobe. Ahí estuvo la farmacia Cruz Roja, que tenía esos frascos de porcelana muy bonitos, tenía una estantería preciosa. Yo la conocí cuando ya apenas funcionaba como Sí, farmacia. Quién sabe cuál sería el destino de esos frascos, pero son dignos de colección. claro que sí. Entonces, atrás de la farmacia Cruz Roja, también había corredor al patio de la casa. Y ahí rentaba el señor Stern y ahí descargaban los muebles semi armados y ahí se improvisaba un banco y llegaba mi padre y yo como su ayudante a armar esos muebles. Sí, Me acuerdo que los asientos de las mecedoras y de las sillas de comedor, estaban tejidos con ese famoso bejuco. sí. Y era bejuco natural, no era de plástico como salió después. Yo ahí aprendí a hacer ese tejido de bejuco, lo aprendí muy bien, Sí. al grado de que mi papá aceptaba trabajos de carpintero remendón y donde estaba roto el respaldo, el asiento de un mueble de esos de bejuco, y yo se los hacía de nuevo. Ah, y le daba su extra. Sí, Qué sí, bien. sí, ¿verdad? Entonces esa familia, efectivamente, esa es la última, la única que yo recuerdo que se consideraba judía. Sí, don Alberto alguna vez nos comentaba a varias personas que en Semana Santa se tenían que encerrar Sí, porque los apedreaban, les gritaban, sí, les sí, lanzaban sí, vituperios y cosas, ¿sabe? sí, sí, Como que la recordación de la pasión de sí, Cristo y los casi decir judíos, la palabra judío sí, era motivo de escándalo. cuando Jesús era un judío, justamente. Así es, muy reconocido el hecho. Entonces, las demás familias extranjeras, pues había españoles, pero sobre todo árabes. Aquí en Aquí Iguala. es una cosa atípica porque en lugares comerciales era más fácil encontrar judíos que árabes en el Sí, resto de la República, ¿verdad? Entonces, en este libro que estamos presentando en cada programa y que estamos invitando a que aprovechen para adquirirlo antes de que se termine, sí, desde luego que si se termina, tendremos que seguir la promoción para hacer una nueva impresión, claro. ¿verdad? Porque creo que vale la pena, no lo vean como autoelogio, pero creo que vale la pena. Yo voy a publicar algunos textos en los diarios. Hay uno que dice, ¿qué leer? Y digo que hay que leer este libro, que este es el libro que bien pudo llamarse, no como se llama, sino 217 cosas que hay que saber sobre Iguala. Y digo en el encabezado de ese texto que es un libro que no debe faltar en ninguna biblioteca familiar de igualtecos, Así es. en Iguala y fuera de Iguala. Así es, muy bien, ingeniero. Vamos a seguir unos minutos más, nada más que nos vamos a tener que retirar a un corte. Y aprovecho el momento para agradecerle a mis compañeros en controles técnicos, ¿sí? A Adal Pérez y a nuestro compañero Flores, Víctor Flores, que están aquí, como siempre, trabajando y haciendo posible que la señal llegue, la señal de esta estación, de estos comentarios lleguen hasta ustedes oportunamente. Mi agradecimiento, nuestro agradecimiento a nuestros compañeros Adal y Pues sí, Víctor. gracias ¿Sí? a su, Muchas gracias a su y participación es estamos posible esto. en contacto unos minutos. No se vayan, gracias. Muy bien, estimados amigos, estamos otra vez en su programa El Museo de la Bandera y la Cultura. Soy su anfitrión, Luis Felipe Cariño Preciado, y estamos con el ingeniero Julio César López Uriza, autor del libro que estamos viendo aquí en pantalla, que se llama
igual a personajes y textos de su historia. Estamos revisando las efemérides en ese libro correspondientes al mes de junio para poder establecer así un seguimiento de hechos y de personajes igualtecos a través del año, en este su programa del Museo de la Bandera y la Cultura. En este programa, hace unos minutos, antes de irnos al corte, estábamos hablando de un general, probablemente el general más joven que tuvo la Revolución Zapatista. Sí, ingeniero. Así es, Luis. ¿Por qué podemos decir, a reserva de los resultados que obtengamos de una investigación que andamos haciendo, una indagación, pero sí, es muy probable que este señor, que era un muchacho realmente, Guillermo Pedro Santana Crespo, sea el general más joven de la Revolución. Sí. Primero, lo que tenemos que verificar, que efectivamente Zapata le expidió nombramiento de general. Sí. ¿Verdad? Yo no he visto de tantos generales que están en nuestra historia. Creo que en ningún caso he visto un documento que diga, a partir de esta fecha, este señor es general, ¿verdad? Atentamente el jefe, ¿no? Sí. No lo he visto. Pero sabemos que es general porque todo el mundo le dice general. Si te fijas, eso es una realidad. Bueno, no lo vamos a dudar en un general del ejército, sobre todo si tiene mando y todo el mundo se le cuadra. Dice, bueno, ¿quién le va a pedir el nombramiento, no? Sí. ¿Verdad? Entonces, Guillermo Pedro Santana Crespo fue fusilado unos días, 10, 15 días, después de que había cumplido 21 años. Caray. ¿Verdad? Y se dice que ya era general de división del Ejército del Sur, de las huestes zapatistas. Entonces, si eso es cierto, ya la otra parte, para ya poderlo anunciar, ahora sí formalmente, es que hasta ahorita, para la mayoría de los historiadores mexicanos y alguno que otro extranjero, sí, que se han ocupado de este tema, consideran que el general más joven de la revolución fue Rafael Buelna. Sí. ¿Verdad? Y me he puesto a buscar sobre Rafael Buelna y la referencia que he encontrado de las primeras veces que se le menciona ya como general en algunos textos, tenía 23 años. Entonces necesito encontrar cuándo y por qué, a partir de qué fecha, se le consideró general y de qué ejército. Mire, ingeniero, el hecho de que a veces uno no encuentre los documentos, pues no quiere decir que no existan. Hay documentos, yo he visto varios nombramientos, cartas personales y, bueno, inclusive algunas órdenes en la colección ecléctica Monclau, que con cierta regularidad hacen venta de documentos que tienen ellos muy importantes, de libros también muy raros, muy difíciles de conseguir. Y a veces en esos documentos están algunos nombramientos y cartas y peticiones. Recuerdo hasta una carta en la que el general Emiliano Zapata le pedía apoyo económico a un rico comerciante en Zacatepec y en Cuernavaca, y en fin, sí había una muy digamos, copiosa, una muy copiosa relación por escrito a través de cartas. En esa época, obviamente, no había internet, no había celulares, los mensajes se mandaban por escrito, sí. Inclusive, eso era una forma, la epístola, o sea, la carta era la forma tradicional de comunicarse. Y obviamente
entonces también los nombramientos los tenía que hacer Zapata porque, bueno, había su estado mayor, había una serie de movimientos que hacer, también administrativos, y tenían que dar esos nombramientos precisamente para que la tropa también los respetara, porque si no la tropa Claro, no iba a respetarlos, no solamente de palabra, todo el sino de mundo hecho. se tenía que enterar. De hecho y de derecho tenían que ser generales. Claro. Ahora, yo tengo entendido que a este joven general se le asignó a la ciudad de Iguala para que la resguardara y aparentemente la entregó al enemigo sin disparar un solo tiro, y eso hizo que se enfureciera Zapata y lo mandara a fusilar con justamente su amigo, el amigo de Zapata, que era Victorino Bárcenas. Yo tengo la fortuna de que he sido visitado varias veces por descendientes en Huitzuco de Victorino Bárcenas, algunos de ellos, sus bisnietos siguen investigando parte de la historia, y uno de ellos ha escrito, incluso usted lo conoce, Sí, ha escrito 1 o 2 libros sobre su ancestro, sí, ¿no? de acuerdo. Entonces, yo creo que sí ha de haber sido el general más joven, por la edad, como usted dice, y desafortunadamente tal vez el nombramiento ya desapareció, pero sí Pero sí existe. hay un documento que hable de una fuente confiable, Ajá. que hable de que, vaya, a veces uno se entera no por documentos originales, sino en una carta, como decías tú, en una carta Sí. que le manda esta persona a su esposa, por decir algo. Sí. Fíjate que ayer mi general Zapata me distinguió dándome el grado de general. Sí. Vaya, esa carta tiene un valor histórico, ¿verdad? Claro, es un documento histórico. A esta fecha ya era general. Sí. En este caso, falta confirmar eso, porque sí murió fusilado, donde se sabe, sus restos, ya vamos a hablar de él después, hay mucho más que hablar. Yo creo que sí, yo creo que podemos hablar en el siguiente programa. ¿Qué le parece si lo iniciamos con este mismo general? Sí. Porque también yo tengo que hablar de algunos de sus parientes aquí en Iguala, sí, a los cuales conozco también, afortunadamente, son una familia muy igualteca, muy conocidos ellos, muy tranquilos. Y también hay un descendiente, también pariente de ellos, es una extraordinaria mujer, una investigadora acuciosa, historiadora, que está viviendo en Chilpancingo. Entonces, de él y su familia podemos hablar, podemos empezar tal vez en el siguiente programa. Y por ahora, ingeniero, pues yo le agradezco a usted, como siempre, su muy apreciable invitarme, por permitirme este tiempo y este espacio tan valioso para fomentar la cultura. Es un lujo tenerlo aquí, ingeniero. Pues muchísimas gracias. Y a todos ustedes, estimados miembros de ese público que no vemos, pero que sabemos que ahí está, los saludamos, les agradecemos también el favor de su atención y los invitamos a este mismo programa el próximo miércoles de 5 a 6 de la tarde. Muy bien, ingeniero, regresamos al programa El Museo de la Bandera y la Cultura. Estimados amigos, gracias por su atención y vamos a continuar. ¿Con qué personaje? Sí, ahora sí, vamos a entrar a las efemérides de junio. Perfecto. Afortunadamente todavía estamos en junio y en el programa anterior hablamos un poco de un personaje que murió relativamente joven, Alfredo Román Miranda. Así es. Que nació el 1 de junio de 1950 y ya tiene algunos años que falleció, o sea que no estaba tan grande Alfredo, un tipo brillante realmente, ¿verdad? Y que, pues, aunque nació en Ostotitlán, municipio de Teloluapan, pero pues es personaje de Iguala. Él aquí estudió, aquí hizo sus primeros estudios profesionales en el CREN. Sí. Y luego aquí ejerció también la profesión, luego se hizo abogado, aquí ocupó cargos, aquí participó en política y tuvo cargos importantes a nivel estatal. Él fue director general de educación del gobierno de Guerrero. Y eso fue como premio de consolación porque a él le tocó ser el
el gran perdedor frente al PRD en Telolapan. Así es. Él iba a ser presidente municipal por el PRI, Sí. y le ganó el PRD. Fue la PRD. primera victoria del PRD. Así es. Entonces, Alfredo fue, insisto, un personaje digno de ser recordado. Y aquí viene su biografía. Ahora vamos de los que no hemos hablado, de Junio. Aquí está un personaje muy, muy especial. El profesor Juan Bautista Basurto, Salazar Basurto. El famoso Juan mejor B. conocido como Juan B. Salazar. Sí. Ahí no sabemos si la B es por el Bautista, que puede ser así por el orden, o es por Basurto, ¿verdad? Y este personaje nació en Alcozauca de Guerrero, en la montaña alta. En la montaña alta nació el 24 de junio de 1885. Este personaje tiene una biografía muy intensa porque hizo muchas cosas importantes. En relación con la educación. Sí. Él tuvo altos cargos en la Secretaría de Educación, en la recién creada por el general Álvaro Obregón, Secretaría de Educación Pública. Hubo muchos cargos, estuvo en Chihuahua y fue de los fundadores de la Universidad de Chihuahua, fundó el primer internado indígena de la República, allá con los tarahumaras, en plena zona tarahumara, no en la ciudad, allá en el medio donde ellos viven. Qué bien. Don Juan B. Salazar estuvo en otros estados, fue maestro de maestros, formador de maestros, y finalmente, por azares del mismo sistema en el que él participaba, llegó a Iguala como director fundador de la escuela secundaria Plan de Iguala. Justamente. Eso fue un 10 de mayo de 1941, creo. No recuerdo si 40 o 41, está ahí anotado, ¿verdad? Es un personaje realmente interesante. Creo que aunque la ESPI, como la conocemos, sobre todo los que egresamos de ella, es nuestra alma mater, fue, creo que la cuarta secundaria que se fundó en Guerrero. Caray. Sí, en aquellos tiempos había unas cuantas escuelas secundarias y quienes tenían interés en que sus hijos se prepararan, bueno, pues los que apenas tenían para comer, pues se quedaban con el deseo. Pero los que tenían posibilidades económicas y decisión, pues mandaban a sus hijos a Chilapa, a Cuernavaca, o a otras ciudades. No había problema, porque tenían con qué solventar los gastos. Pero los que no, que eran mayoría, como hasta la fecha, pues simplemente no estudiaban. Entonces, la llegada de la ESPI a Iguala fue una cosa muy importante y muy trascendente. Por muchos años, a mí todavía me tocó tener compañeros de muchos lugares cercanos a Iguala, donde ahora hay secundaria, a pesar de ser poblaciones pequeñas. Ajá. Por decirte algo, Metlapa, Santa Teresa, Zacacoyuca, así es. Tuxpan, El Naranjo. Tuve compañeros de todos esos lugares, los recuerdo muy bien, hasta por nombres y apellidos, algunos, ¿verdad? Entonces, el maestro estuvo no mucho tiempo aquí, fue el director fundador, y su prestigio, su calidad,
hicieron que cuando se creó en Iguala, en las mismas instalaciones de la ESPI, se creó la primera secundaria nocturna de Iguala, Ajá. que también fue una gran medida, porque... ¿En qué año fue eso? Mira, yo estudié en la ESPI del 58 al 61, y por esos años, no recuerdo cuál de esos 3 años, pero por esos años empezaba la nocturna. Para adultos. Acababa de empezar, era para, incluso ya había una disposición que el que cumpliera 15 años antes de los exámenes de admisión, porque había exámenes de admisión, no alcanzaba a entrar a la diurna y ya se iba a la nocturna. Sí. Yo fui un caso de esos porque en esos días de finales de agosto eran los exámenes para empezar los cursos los primeros días de septiembre. Entonces yo cumplía años el 1 de septiembre y gracias al subdirector, que era un profesor que respondía al nombre de Armando Escobar Nava, sí, que vivía aquí en la calle de Altamirano, gracias a él me quedé en la diurna, pero yo ya consciente de esa disposición, yo hasta presenté mi examen con los de la nocturna. O sea, estoy hablando del año 58. Probablemente sí. La nocturna empezó en el 57, 56. Y van, desde luego, también, la mayoría eran adultos. Eran adultos, gente mayor, o simplemente gente que trabajaba en el día porque tenía necesidad de hacerlo, pero además también tenía interés de prepararse. Y así es como se iba la nocturna. Fueron épocas muy bonitas, cuando Iguala era muy chico, cuando Iguala era muy tranquilo, cuando había mucho respeto de todos y para todo. Cuando los linderos de la ciudad hacia el sur estaban en la tranca de Cocula, donde hoy empieza la calle de Pineda. Por ahí empezaba, y siguiendo una línea, pues aquí también en Juanacate, también más o menos a donde está la central de autobús, en la calle de Salazar. Sí. ¿Verdad? Por ahí eran los linderos de la zona urbana, ¿verdad? Y del otro lado de la calle Salazar, un terreno que se dice que donó el señor Juan Ocampo, el padre sí. del maestro músico, pianista, compositor, su padre, que era conocido aquí en Iguala como el Cerillo, que tenía su pelo, era su pelo, ¿cómo le decían? Era pelirrojo. Ah, ya. Y por eso le decían el Cerillo. Entonces se dice que el señor donó un terreno por gestiones del párroco de Iguala, ajá. El padre Pedro Bustos Martínez, que viene biografiado en el libro. También en el libro. Que duró por aquí como un cuarto de siglo como párroco de San Francisco de Asís. Sí. Se logró hacer en esos terrenos una escuela de corte religioso que se llamó el Instituto Iguala. Ajá. Y que popularmente era conocido como la escuela de las monjitas. Sí. Porque enseñaban puras madres. Algunos le daban los dos sentidos. Sí, sí, sí. Pero era una escuela reconocida. Realmente había muchos maestros de horas. Por ejemplo, está el caso de Rafael Domínguez Rueda, sí. que él fue alumno primero y después fue maestro de esa escuela. Y Rafa es una persona muy preparada. Sí. Es muy buen contador, ¿verdad? Entre y otras empezó cosas. a contar ahí. Ahí empezó a contar, ¿verdad? Entonces ahí se hizo ese Instituto Iguala. Pero volviendo a don Juan B. Salazar, efectivamente fue un hombre muy reconocido y iba para allá hace rato, en el sentido de que en reconocimiento a sus méritos, a su calidad, la escuela nocturna hasta la fecha lleva su nombre. Así es. ¿Verdad?
El maestro se enfermó, decidió venirse a Guerrero a morir, a su tierra, Sí. pero no alcanzó a llegar. Murió en Tlapa. Ah. Sí, todos esos detalles vienen contados en el orden correspondiente en su biografía. Sí. Para afinar su biografía, Luis, tuve la suerte de localizar a un nieto del profesor Juan B. Salazar, que vive en Acapulco. Ah. Entonces, en algún folleto de la ESPI me encontré el nombre porque él fue fuente para alguna información de algún folleto donde se hablaba de su abuelo, creo que era su correo electrónico, sí, y que le mando un mensaje que estaba haciendo un libro sobre Iguala y que necesitaba hacer la biografía del profesor Juan B. Salazar y que me gustaría establecer comunicación. Me contestó de inmediato y pues casi podríamos decir que hasta nació una amistad, ¿verdad? Y me mandó muchos datos totalmente desconocidos, sí, de su abuelo. ¿Y los incorporó usted al libro? Los incorporé al libro, desde luego. Por eso está muy enriquecido el libro con información del profesor Juan B. Salazar. Nos daría tiempo de ver un sí tenemos tiempo. Personaje. Sí, todavía tenemos muy buen tiempo, ingeniero. Vamos a pasar al siguiente y dejamos 3 para el siguiente programa de junio. Ajá, perfecto. El siguiente personaje es muy interesante también. Es nacido en Iguala. Sí. El 24 de junio de 1895. Ajá. Fue general zapatista y fue Emiliano Zapata el que ordenó su fusilamiento. Sí. En San Juan Tecuiciapan, o algo así, municipio de Tepecoacuilco, fue fusilado por su amigo, que en ese entonces era zapatista a toda prueba, Victorino Bárcenas, el hombre de Tlapala. Caray. Sí. Este general respondía al nombre de Guillermo Pedro Santana Crespo. Él nació en Juanacate y era conocido como el Güero. Sí. Y su mamá, que era también muy conocida en Iguala y especialmente en Juanacate, ignoro la razón, ha sido por ser güera, le decían la polaca. Sí, porque en otros tiempos, pues a los originarios de Polonia, ¿verdad? Los polacos, sí, ¿verdad? Ahora ya se deformó y hay una especie de caló, ¿verdad? De la política y se anda en la polaca. Eso quiere decir que anda en la política, ¿verdad? Así es, ingeniero. Así es. Entonces vamos a hacer un receso para... Sí, vamos a retirarnos unos momentos. Hablar al regreso, a continuar hablando de este personaje. Claro que sí, claro que sí. Que resultó muy interesante que a través de este libro lo rescatemos del olvido. Cómo no, ingeniero, pues le agradezco mucho todo su interés, toda su sapiencia y su gran capacidad conversadora para hablar de los personajes que usted describe en su libro tan ameno. Y bueno, pues estimados amigos, nos vamos a retirar unos momentos, regresamos enseguida, nos vamos a un corte, no se vayan, aquí nos vemos en unos cuantos minutos. Muchas gracias, buenas tardes.